Ay, nuera, se nos olvidaron las tarjetas, se rieron a carcajadas el suegro y la suegra, mostrando la cuenta de 1,5 millones. Me habían atormentado durante 3 años, pero hoy les tenía una sorpresa. El sonido que llenó la sala del restaurante más caro de Moscú no era el melodioso tintineo del cristal ni el murmullo de las conversaciones. Era la risa asquerosa y resonante de mi suegro. Rebotaba en las lámparas de araña venecianas, saltaba de los espejos y parecía hacer temblar los cortinajes de terciopelo. Javier, un hombre con la postura de un exmilitar, se quedó inmóvil junto a nuestra mesa como un soldadito de plomo. Delante de mí había una carpeta de cuero negro con el escudo grabado de Aurelia, y dentro una suma que a cualquier persona normal le habría provocado un microinfarto. 15 millones de rublos. Vaya, qué barbaridad, se rió Roberto golpeando la mesa con su carnosa palma. La salera de cristal de Bohemia saltó. Casi me lo creo. Por un segundo pensé que tu esturión con salsa de trufa costaba eso. Elena a su lado interpretaba a una leona de sociedad al mejor estilo de Barbica. Se secó la comisura del ojo con un pañuelo, fingiendo una lágrima de emoción. Ay, Clara, deberías haber visto tu cara, arrulló con una voz que elevaba peligrosamente el nivel de azúcar en la sangre. Parecía que te ibas a desmayar. Invaluable, cariño, simplemente invaluable. Se miraron satisfechos consigo mismos. Sus ojos brillaban como los de personas que se han salido con la suya. Era su momento de gloria. La culminación de la celebración de su 45º aniversario de bodas. Oficialmente una cena en su honor. De hecho, un espectáculo contra mí como siempre. Mi esposo Leo estaba sentado a mi lado, blanco como un papel. Los nudillos de sus manos, que agarraban el borde de la mesa, estaban blancos. Quiso decir algo, pero su padre se le adelantó. Bueno, querida, sonrió Roberto señalando la carpeta con la cuenta. Es hora de pagar la cuenta. Tú misma hiciste todas las reservaciones, nuestra chica inteligente. Lo organizaste todo tan maravillosamente. Saboreó cada palabra, estirándola como una nota, convirtiendo el cumplido en burla. Y luego el golpe final. Su truco favorito. Oh, un momento, exclamó con fingido asombro palmeándose los bolsillos de su chaqueta Brioni. ¡Qué tonto soy! Parece que Elena y yo olvidamos nuestras carteras y tarjetas. Deben estar en la cómoda del recibidor, donde nos estábamos preparando. La suegra interpretó su papel a la perfección. Dios mío, Roberto. Es verdad, exclamó. Teníamos tanta prisa, estábamos tan nerviosos. ¡Qué estupidez! Y de nuevo la risa fuerte demostrativa, con un sonido de regocijo. Necesitaban que todos vieran, la pobre Paleta, la advenediza, la nuera no puede pagar la cuenta, para que todos en la sala, desde banqueros hasta presentadores de televisión, supieran quién era la extraña aquí. Esperaban pánico, esperaban lágrimas, llamadas desesperadas a parientes, humillación total. Esperaban a que me rompiera. Sentí la pierna de Leo temblar nerviosamente bajo la mesa. Me miraba con súplica sin siquiera entender lo que me estaban pidiendo. Durante 3 años aguanté sus burlas, sus pequeñas mezquindades, y sonreí con los dientes apretados. Pero me subestimaron. Siempre me subestimaron. No lloré ni me inmuté. Al contrario, de repente sentí una calma interior, casi pacífica. Tomé el vaso de agua y bebí un sorbo lento y mesurado. La frescura me quemó agradablemente la garganta, limpiando los restos de ira, y puse el vaso sobre la mesa con un golpe suave pero claro. Luego levanté la vista, primero hacia el suegro, luego hacia la suegra. Sus rostros todavía tenían sonrisas, pero ya temblaban, como las de malos actores que han olvidado su guión. Mi silencio no estaba en el guión. Su risa se interrumpió abruptamente cuando dije con calma, no se preocupen, ya está pagado. Sabía que lo olvidarían. Hace 3 años pensé que el amor era suficiente. ¡Qué tonta fui! Pensé que si Leo y yo nos amábamos, sus padres tarde o temprano se ablandarían y me aceptarían. Me di cuenta de lo equivocada que estaba la noche de nuestro compromiso. No fue una celebración, fue una inspección. Y yo era una exhibición bajo el microscopio. La fiesta se celebró en su casa de Barbica, enorme, sin alma, más parecida a un museo de arte moderno que a una vivienda.
Mármol italiano bajo mis pies, seguridad en el puesto de control con uniforme, un escudo alfa, una chimenea de biocombustible, un kit completo para demostrar estatus. Desde el umbral sentí las miradas de los invitados, cuyos zapatos costaban más que mi salario anual. Yo llevaba un sencillo vestido azul comprado con mi bono trimestral. Elena me recibió con un beso al aire en la mejilla. Su mirada se deslizó sobre mi vestido, y sus labios se curvaron en una sutil sonrisa condescendiente. «Qué encantó», dijo, y esas palabras quedaron suspendidas en el aire como un escupitajo. Era su arma característica. Un cumplido que era una bofetada. Leo me apretó la mano, disculpándose en silencio, pero su padre lo apartó inmediatamente. Durante la siguiente hora, Roberto paseó a su hijo por el salón, como un semental de pura raza en una exposición. Yo me quedé junto a la mesa de aperitivos, fingiendo confianza, mientras su voz retumbaba por toda la casa. No recordaba historias bonitas de la infancia de Leo. Hablaba en voz alta sobre sus exnovias. «¿Recuerdan a Isabella?», gritó a un grupo de hombres en smoking. «Su padre es dueño de la mitad de los puertos en Novorossiysk. Es inteligente, hermosa, de buena familia». No me hablaba a mí aparentemente, pero cada palabra daba justo en el blanco. Estaba dibujando un mapa del mundo donde no había lugar para mí, y se aseguraba de que lo entendiera. La verdadera prueba me esperaba más tarde. Cuando los invitados se fueron, Roberto aplaudió. «Leo, Clara, pasemos al despacho». Un consejo familiar, por así decirlo. El despacho estaba decorado con pretensiones de lujo. Madera oscura, cuero, libros, todos parecían nuevos, sin abrir. En el centro una mesa maciza, pesada como una sentencia. En la esquina ya estaba sentado el notario, un hombre mayor con cara de alguien que hace tiempo que olvidó cómo sorprenderse. El suegro y la suegra tomaron sus asientos en la mesa, y a Leo y a mí nos sentaron enfrente como acusados. Roberto golpeó la superficie pulida de la mesa con una carpeta gruesa. «Acuerdo prenupcial», pronunció en tono de fiscal. «Una formalidad, por supuesto, pero los activos familiares deben protegerse». «¿Lo entiendes?» Sentí que Leo se tensaba. «Papá, ya hablamos de esto. Es innecesario». «Tonterías, hijo», intervino Elena con voz untuosa. «Es solo una precaución razonable. Cualquier chica sensata lo entenderá». Ambos me miraron fijamente. La trampa era primitiva pero efectiva. Necesitaban que yo me enfureciera, me ofendiera, diera un portazo, mostrara mi verdadera cara de cazafortunas. Querían un escándalo para luego restregárselo a Leo. «¿Ves? Teníamos razón». Tomé la carpeta, pesada como un ladrillo. No miré a Leo ni a ellos, simplemente la abrí y comencé a leer. Página tras página de sofismas legales. Todo se reducía a una cosa. «No obtendrás ni un centavo». Separación de bienes según el artículo 42 del Código de Familia. Renuncia a cualquier reclamación sobre participaciones en el negocio. Ningún derecho sobre los activos familiares. Leí cada línea, cada coma, luego cerré la carpeta y la puse sobre la mesa. Un silencio tan denso se cernió sobre la habitación que se podía cortar con un cuchillo. Roberto se aclaró la garganta, preparándose para el golpe final, pero me le adelanté. «¿Dónde firmo?» Elena parpadeó. Su máscara cuidadosamente pulida mostró la primera grieta. El notario, con las cejas ligeramente levantadas, me ofreció un bolígrafo. No dudé. Lo tomé, abrí la última página, puse mi firma en la línea cuidadosamente preparada y devolví el documento al notario. Luego levanté la vista y por primera vez en toda la noche, los miré directamente a la cara. En sus miradas se mezclaban el asombro y la confusión. No esperaban que el señuelo funcionara a la inversa. «Me caso con su hijo», dije con calma, «no con su cuenta bancaria». El plan había fracasado estrepitosamente, pero resultó que no importaba. En sus ojos no había ni alivio ni respeto, solo shock y una sospecha aún más profunda. Yo era un enigma para ellos. Una persona a la que no le importaban sus miles de millones era una nuera de otro planeta. Mi capitulación no puso fin a la guerra. Solo fortaleció su determinación de encontrar otra manera de doblegarme. Después del compromiso, esperaba una tregua. Pensé que al firmar el acuerdo y demostrar que no quería su dinero,
me ganaría al menos una pizca de respeto. Pero su guerra contra mí no fue una batalla abierta. Fue un asedio tranquilo y metódico. Una muerte por 1000 pinchazos. Cada uno minúsculo, casi imperceptible, pero juntos formaban un cóctel letal. El primer pinchazo ocurrió un mes después de la boda, en una cena familiar en su casa. Me puse un vestido nuevo y llevé mi único bolso decente, un regalo de mis padres por mi graduación. Un furla para el que habían estado ahorrando durante medio año. Estaba orgullosa de él. Mientras contaba algo, Elena se inclinó sobre la mesa para coger una salsera y la dejó caer directamente sobre mi bolso de cuero claro. Oh, lo siento, dijo con frialdad, pero sus ojos se reían. Leo se levantó y comenzó a secarlo con servilletas, pero la mancha marrón grasienta se había incrustado permanentemente. Roberto resopló, eso es lo que pasa con el Mass Market. La calidad ya no es la misma. El bolso no era Mass Market, simplemente había sido atacado. El resto de la cena me quedé sentada con una sonrisa forzada, mientras el bolso arruinado yacía a mis pies. Sin disculpas, solo los fingidos suspiros de la suegra sobre lo torpe que había sido, y un brillo satisfecho en los ojos de ambos. Los pinchazos continuaron. Para el 30º cumpleaños de mi esposo, sus padres organizaron una fastuosa recepción en un club de campo en Novaya Riga. Le regalaron un flamante Mercedes negro. Estaba en la entrada, envuelto con un lazo rojo gigante. Roberto pronunció un discurso solemne sobre cómo un hombre de su nivel necesitaba un coche adecuado para representar dignamente a la familia. Todos aplaudieron de inmediato y luego se dirigió a mí. Y no nos olvidamos de ti, Clara, dijo sacando un sobre delgado de su bolsillo. Me lo entregó delante de todos. Lo abrí. Dentro había una tarjeta de regalo de 5000 rublos para el supermercado. Estoy seguro de que encontrarás algo útil para tu cocina, me guiñó un ojo. La risa de sus amigos fue educada, amortiguada, pero el mensaje fue como un golpe en el estómago. Leo es un príncipe y yo soy su sirvienta. Recuerdo cómo miré esa tarjeta. El plástico se sentía pegajoso con la humillación en mis manos. Mis mejillas ardían, no de vergüenza, sino de la rabia que tenía que contener. Los pinchazos caían constantemente. Mi cocina es muy casera, provinciana. Mi trabajo en consultoría de ti es un hobby lindo. Hablaban interminablemente sobre el brillante futuro de Leo y lo importante que era que tuviera a su lado a una mujer de un nivel correspondiente. Cada palabra un micropinchazo, una dosis cuidadosamente calculada para hacerme sentir como una insignificante otra vez. Pero el corte más profundo, el verdadero punto de inflexión, ocurrió hace un año. Estábamos de visita el fin de semana cuando un brazalete de diamantes, una reliquia familiar con un certificado de la Guardia de Rusia, desapareció del joyero de Elena. Ella no me acusó directamente, ese no era su estilo. Era mucho más astuta. En su lugar, pasó todo el día por la casa en un luto demostrativo. Suspiraba pesadamente en cada habitación a la que entraba. Le contaba a su esposo en un susurro fuerte que el brazalete se había transmitido de generación en generación. No quiero ni pensarlo, decía al aire, mirando a través de mí. Pero se oyen tantas historias. No siempre se puede confiar en los nuevos miembros de la familia. Leo explotó. Su voz temblaba de ira. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreves siquiera a insinuar que Clara es capaz de algo así? Me defendió con ferocidad, de forma hermosa hasta la última palabra, pero la acusación ya flotaba en el aire, densa y asfixiante. El resto del día se convirtió en una tortura. Una guerra fría donde yo era el enemigo. A la mañana siguiente la suegra bajó a desayunar tarareando. «Ay, no lo van a creer», anunció alegremente levantando la mano. El mismo brazalete brillaba en su muñeca. Vaya, se había caído detrás de la cómoda. ¡Qué descuidada soy! No hubo disculpas para mí, ni reconocimiento de que ya había propagado el veneno. Simplemente siguió adelante como si nada hubiera pasado. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No mi amor por Leo, eso todavía se mantenía, sino mi creencia de que ese amor podría salvar algo. Me di cuenta de que su defensa, aunque sincera, era como intentar tapar el Titanic con cinta adhesiva. Podía indignarse, discutir, ponerse de mi lado, pero no podía detenerlos. Simplemente encontrarían una nueva forma de humillarme.
Ese día, mirando el rostro triunfante de Elena, de repente me di cuenta con escalofriante claridad, Leo no me salvaría de ellos. Si quería sobrevivir, tenía que salvarme yo misma. La decisión de salvarme no fue una declaración ruidosa, un juramento o un arrebato de ira. Fue un clic silencioso, casi imperceptible. Como si un engranaje del que no había sospechado antes se hubiera puesto en su lugar en el fondo de mi alma. La primera oportunidad para probarlo se presentó un domingo por la mañana, en otro brunch familiar obligatorio. La atmósfera, como siempre, era frágil, lista para romperse con un solo golpe preciso de la suegra. Esperó a que la ama de llaves Carmen recogiera los platos y, mientras sorbía perezosamente su café, dijo: «Roberto, estuve pensando, pronto es nuestro 45º aniversario. Deberíamos celebrarlo de una manera especial». Él infló el pecho con suficiencia. «Solo lo mejor para ti, querida. Di a dónde quieres ir». Elena tamborileó pensativamente con el dedo en la barbilla, de forma teatral y calculada. «Sabes, escuché que ni siquiera los empleados de la administración presidencial pudieron reservar mesa en Aurelia el mes pasado. Dicen que está todo reservado para los próximos 5 años. ¿Te lo imaginas?». Enseguida supe a dónde quería llegar. Aurelia. No era un restaurante, era una leyenda. Un mito susurrado en las crónicas sociales. Cada plato una obra de arte, la lista de invitados un secreto de Estado. No se llama para reservar una mesa allí. Solo se invita por recomendación de miembros de un club privado. Era la reservación más imposible de Moscú. Y luego su mirada, afilada como una cuchilla, se posó en mí. «Clara querida», arrulló con su tono venenoso característico. «Tú eres tan ingeniosa, tan buena con los ordenadores. ¿Por qué no nos reservas una mesa para el aniversario? Por supuesto, nosotros pagaremos». No era una petición, era un desafío. Me dieron una pala y esperaban que yo misma cavara mi propia tumba. Ya podía oír sus futuras conversaciones, pronunciadas con ese mismo lamento social: «Ay, pobre Clara, lo intentó, claro, pero ¿qué se le va a hacer? Algunas puertas simplemente no están destinadas a abrirse para ciertas personas». Leo inmediatamente entendió el truco. «Mamá, eso no es justo. Nadie puede entrar ahí. Vayamos a Beluga». «Con gusto lo haré», dije, interrumpiéndolo. Un silencio se cernió sobre la mesa. Mi esposo me miraba con alarma y desconcierto. Y Roberto y Elena, con esa expresión particular de quien está seguro de que el oponente acaba de firmar su propia sentencia. El asombro cruzó sus rostros, rápidamente reemplazado por sonrisas de suficiencia. Pensaron que yo, la paleta, no había entendido la trampa. «Excelente», tronó el suegro aplaudiendo. «Así que está acordado. Estoy seguro de que lo harás muy bien, querida». Ya saboreaba mi derrota. Ese mismo día, al volver a casa, no busqué números de teléfono inexistentes de Aurelia ni intenté usar conexiones que no tenía. Fui a la estantería y saqué un álbum de fotos antiguo. Lo hojeé hasta que encontré la imagen correcta. Mi padre sonriendo con las manos enharinadas y junto a él un joven con ojos brillantes. Estaban de pie junto a la puerta de una pequeña panadería cerca de la estación de metro Baumanskaya. Mi padre era panadero. No tenía mucho dinero ni muchas conexiones, pero poseía otra riqueza, la capacidad de ver el potencial en las personas. El joven de la foto era un chef en ciernes con grandes sueños y bolsillos vacíos. Mi padre le prestó dinero no de un banco sino de sus propios ahorros, y no exigió que se lo devolviera, solo dijo: «Algún día, págalo con bondad». El nombre de ese joven era Alejandro. Alejandro Soler, el actual propietario de Aurelia, una leyenda del negocio de la restauración de Moscú. Levanté el teléfono y marqué un número. No me presenté como la nuera de Roberto ni mencioné el apellido de Leo. No lo necesitaba. «Alejandro Soler, hola. Soy Clara, la hija de Daniel». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, y luego una voz cálida y emocionada. «Clara, la hija de Daniel. Siempre esperé que algún día pudiera pagarle a tu padre. Me dio una oportunidad cuando nadie más creía». «¿Qué necesitas?». Después de hablar con él, me quedé sentada en silencio por un rato. Me sentía extrañamente tranquila,
como si mi padre hubiera estado a mi lado todo el tiempo. El domingo siguiente, durante el tradicional desayuno familiar, esperé pacientemente el postre. Cuando las conversaciones se calmaron, puse con calma sobre la mesa una tarjeta delgada con un sello grabado. Era la confirmación de la reserva. Una mesa para 4 en Aurelia para la noche de su 45º aniversario de bodas. Roberto y Elena se congelaron. Mirando la tarjeta, sus tenedores se detuvieron a medio camino de sus bocas, y el silencio que siguió fue más hermoso que cualquier música, era el silencio que había estado esperando durante 3 años. El primero en recuperarse fue el suegro. Agarró la tarjeta y la examinó como si no creyera lo que veían sus ojos. Vaya, qué casualidad, tronó. Parece que mi nombre finalmente llegó a la cima de la lista. Sabía que mis conexiones funcionarían. Simplemente sonreí. Que creyera lo que quisiera. Su trampa perfecta se había cerrado vacía, pero yo ya sabía que no se detendrían. La bravuconería de Roberto era solo una fachada. El resto del desayuno agitó la tarjeta como un trofeo. Pero cuando pensó que yo no estaba mirando, intercambió miradas con Elena, llenas de rabia contenida. Su plan de humillarme públicamente no solo había fracasado, sino que lo había convertido en una victoria. Y las personas como ellos no sabían perder. Unas semanas antes del aniversario, su comportamiento cambió drásticamente. Los pequeños pinchazos cesaron, en su lugar apareció una dulzura empalagosa. Elena llamaba solo para charlar. Su voz era dulce como la miel con un toque de arsénico. Roberto en cada encuentro se maravillaba del legendario menú de Aurelia. Escuché que sirven wagyu con láminas de oro. No puedo esperar a probarlo. Espero que estés lista para la cuenta clara. Su ostentosa amabilidad era una nueva arma, mucho más peligrosa que la hostilidad abierta. No necesitaba escuchar a escondidas para entender lo que estaba sucediendo. Me imaginaba claramente a los dos sentados en su sala de estar blanca con mármol italiano, susurrando y riendo, preparando una nueva trampa. Casi podía escuchar a la suegra decir con anticipación: «Ella se cree tan lista, Roberto. Veremos qué dice cuando traigan la cuenta. ¿Sabes lo caros que son? Para reservar una mesa VIP, hay que pagar una contribución benéfica obligatoria. Un depósito no reembolsable. 10 veces más que el costo». Y la atronadora respuesta de Roberto: «Pediremos de todo. Vino de colección de la bodega personal del chef, cangrejo de Kamchatka recién llegado. Todo con láminas de oro. Y cuando traigan la cuenta simplemente nos negaremos a pagar. Que ella se las arregle, que llame a sus parientes, que pida dinero. Será un espectáculo». Estaban preparando la trampa de oro. Una noche de lujo que debía terminar con mi colapso total. Pensaban que yo caminaba a ciegas, deslumbrada por el brillo. Lo que no sabían era que yo estaba llevando a cabo mis propias negociaciones. Unos días después de la reserva, volví a llamar a Alejandro Soler. «Están enfadados», le dije. «Lo ven como un desafío». «Lo supuse», respondió él con seriedad. «Tu padre dijo una vez, el verdadero carácter no se revela en cómo una persona maneja el fracaso, sino en cómo maneja el éxito de los demás». Respiré hondo. «Necesito pedirte un favor. Un favor muy grande. Ya no se trata de una reserva, se trata de justicia». Y le conté todo, sobre el acuerdo prenupcial, el bolso arruinado, la tarjeta de regalo del supermercado, el brazalete desaparecido, los años de humillación y los miles de pequeños insultos diseñados para doblegarme. Él escuchó en silencio sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una larga pausa. «Tu padre fue la persona más honorable que he conocido», dijo finalmente y su voz tembló ligeramente. «Él creyó en mí cuando yo no era nadie. Ahora es el momento de devolver el favor. ¿Qué hay que hacer? Juntos elaboramos un plan. Especialmente para Roberto y Elena». La víspera de la cena, Leo se acercó a mí. Su rostro estaba contorsionado por la ansiedad. Había visto a sus padres conspirar, y eso lo asustaba. «Clara, quizás deberíamos cancelarlo». Me tomó las manos. «Di que estás enferma. Están tramando algo, estoy seguro. No quiero que te hagan daño».
Miré a mi esposo, el hombre que todavía amaba pero que estaba atrapado entre la espada y la pared, y le apreté suavemente las manos. No te preocupes, cariño. No me dolerá. No esta vez. Sonreí enigmáticamente. Recordarán esta noche para siempre. Aurelia nos recibió con su acostumbrado y noble silencio. Pero no era un silencio ordinario. Estaba tejido de terciopelo, cristal y dinero antiguo. El aire vibraba con una calma impecable. Sin embargo, en el momento en que Roberto y Elena cruzaron el umbral, la sagrada quietud se rompió. El suegro entró en el restaurante como si lo hubiera comprado el día anterior, despidió al portero con un gesto y admiró en voz alta una escultura en el vestíbulo. Elena flotó detrás, lenta, grácil, escaneando a los invitados con una mirada que denotaba superioridad e impaciencia. No era una cena, era un juego y había comenzado. Leo parecía querer desaparecer bajo tierra. Mientras nos llevaban a nuestra mesa privada, murmuraba disculpas al personal, y yo sentía una extraña serenidad. Yo era una espectadora en un teatro donde el acto final estaba a punto de comenzar. Pensaban que eran depredadores acechando a su presa, pero no sospechaban que ellos mismos estaban en una jaula. La actuación comenzó con la presentación del menú. No eran menús, sino volúmenes encuadernados en cuero. En la primera página, en letra pequeña, se detallaban las condiciones de servicio para huéspedes VIP y el depósito obligatorio. Roberto ni siquiera echó un vistazo. Traigan su botella más añeja, ordenó al sommelier, esa de la que se cuentan leyendas. Cuando el sommelier mencionó cautelosamente el precio, el suegro se rió a carcajadas. Hijo, no vinimos aquí a contar centavos. La botella fue servida como una reliquia, y el festín comenzó. Ordenaron todo con un despliegue teatral, absurdo y cruel a la vez. Ostras con vinagre de perla, terrine de ingredientes cuyos nombres no podía pronunciar. Cada vez que el camarero describía un plato, la suegra preguntaba, ¿es este su plato más exclusivo? Los platos principales fueron el apogeo de su actuación. Roberto pidió la carne de res japonesa Wagyu, esa con el certificado de Roselkoznadzor y láminas de oro. Elena eligió el cangrejo de Kamchatka del tamaño de un plato, recién capturado y entregado en el vuelo matutino desde Vladivostok. Con cada nuevo pedido, el suegro se giraba hacia mí, y sus ojos brillaban. No te preocupes por los precios, querida, decía lo suficientemente alto para que lo oyeran en las mesas vecinas. Hoy vives como nosotros. Prueba el sabor de la verdadera vida. Confundieron mi silencio con miedo y mi calma con parálisis. Me miraban mientras bebía pequeños sorbos de agua, convencidos de que yo estaba sumando mentalmente las sumas imposibles. Qué equivocados estaban. Yo solo estaba memorizando los detalles para el futuro. Leo intentó intervenir. Papá, quizás es suficiente, susurró. Pero la mirada aguda de su madre o el gesto perezoso de su padre lo ponían inmediatamente en su sitio. Se había convertido en un fantasma en su propia cena familiar. Finalmente, después del postre, una cúpula de caramelo con láminas de oro y piñones, la comida terminó y el campo de batalla quedó despejado. El suegro se reclinó en su silla y se palmeó el vientre con satisfacción. «Ah, qué bien hemos cenado», tronó como un hombre seguro de su victoria. Elena se secó delicadamente los labios con una servilleta. Había llegado el momento para el que se habían preparado durante semanas. El propio Alejandro Soler se acercó a la mesa. Su rostro era una máscara de profesionalismo impecable. En sus manos, la carpeta de cuero negro que llevaba como una sentencia. La colocó sobre la mesa, justo en el centro, delante de mí. Roberto, con un gesto teatral, pidió ver la cuenta y escuchar la suma. Quería que el número resonara por toda la sala. Soler abrió la carpeta en silencio y se la mostró. Por un segundo hubo silencio. Los ojos del suegro se abrieron, y luego la familiar sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Intercambió una mirada con Elena. Ella ya estaba radiante. 1.497.000 rublos. Tomó aliento para el golpe final y estalló en una risa atronadora. «Ay, nuera», dijo a todo el restaurante. A mamá y a mí se nos olvidaron las carteras en casa y las tarjetas también. Elena siguió el juego. Su risa estridente y chillona taladró mis oídos. Se reclinaron en sus sillas, enrojecidos de alegría, y me miraron esperando mi colapso.
Parecía que todo el restaurante contenía la respiración. Todas las miradas estaban puestas en la pobre nuera, humillada públicamente. Su risa quedó suspendida en el aire como una nube densa y asfixiante y luego se apagó. No disminuyó, sino que se apagó como una vela en una corriente de aire. El suegro y la suegra me miraron fijamente. Sus sonrisas triunfantes se congelaron y comenzaron a agrietarse como yeso viejo. Mi silencio no estaba en el guión. Su risa se interrumpió abruptamente cuando dije con calma: no se preocupen, ya está pagado. Sabía que lo olvidarían. ¿Qué? Graznó Roberto, perdiendo su ruidosa confianza. No respondí. En su lugar, me volví tranquilamente hacia Soler. Alejandro, ¿podría confirmarlo? Él hizo una ligera reverencia. La cuenta completa fue pagada al momento de la reserva hace 3 semanas, incluido el depósito por la sala privada y el pedido anticipado del vino de colección. Un prepago total de 1.500.000 rublos. Roberto abrió la boca y la cerró de golpe. Su rostro se volvió ceniciento. ¿De dónde? Comenzó Elena. ¿De dónde tienes? No la dejé terminar. Ustedes mismos me enseñaron a no contar con su dinero. El acuerdo prenupcial, ¿recuerdan? La mejor lección de mi vida. Elena palideció. ¿De dónde sacaste ese dinero? No tienes nada. Saqué una carpeta delgada de mi bolso y la puse sobre la mesa. Ahí se equivoca. Finalmente la miré directamente a los ojos. Que viera a la mujer que había intentado doblegar. El acuerdo prenupcial que ustedes insistieron en firmar fue el mejor regalo que me hicieron. Dejaron claro que no podía contar con su dinero, así que creé el mío. Se quedaron en silencio y escucharon. Durante los últimos 3 años he estado desarrollando mi empresa, Quan Analytics, una consultoría de TI para la automatización de procesos empresariales. Y debo admitir, con bastante éxito. Abrí la carpeta. Dentro había una impresión del estado financiero. La expresión de incredulidad total en sus rostros valió todas mis humillaciones. Es imposible. Es totalmente posible, continué con calma. Pero no he terminado. Faltaba el toque final. Hablemos de inversiones, dije y saqué otro documento. Hace un mes el holding de Roberto estuvo al borde de la bancarrota. Inversiones fallidas. Pero luego ocurrió un milagro, ayuda de emergencia de un inversor anónimo. Puse sobre la mesa un extracto del registro de accionistas. Ese inversor era yo. Invertí 35 millones de rublos en la empresa, convirtiendo el préstamo en acciones durante una emisión adicional. La Oficina Federal Antimonopolio aprobó la transacción el mes pasado. La mirada de Roberto se dirigió al documento. En la primera página estaba el nombre de mi empresa, y al lado, la cifra 25%. Un paquete de bloqueo. Los otros accionistas no ejercieron su derecho preferente de adquisición, agregué. En una crisis, eso es demasiado caro para ellos. Me incliné ligeramente hacia adelante y pronuncié: ahora, ninguna decisión estratégica en su empresa se toma sin mi consentimiento. La venta de activos, el cambio de dirección, los grandes acuerdos, todo requiere mi aprobación. El legado familiar que defendieron con tanta desesperación de mí, ahora depende de mis decisiones. Un silencio ensordecedor reinó en la sala. La arrogancia, la petulancia, la crueldad, todo se desvaneció. Delante de mí ya no estaban las personas todopoderosas, sino solo 2 cáscaras vacías y perdidas, que hasta hacía poco rebosaban confianza y poder. De repente una mano cubrió suavemente la mía. Era Leo. En sus ojos se mezclaban el shock, la admiración y una amarga tristeza. Por fin vio a sus padres sin máscaras, sin poder, sin dinero, simplemente personas despojadas de su base. Leo se levantó lentamente y me ayudó a ponerme de pie. Nos vamos, dijo con firmeza e inquebrantable convicción. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida, sin mirar atrás. Sentía las miradas de todo el restaurante, pero ahora no importaba. Con cada paso el peso de 3 años se caía de mis hombros, disolviéndose en la suave y cálida luz del salón nocturno. Los dejamos allí, en el lujoso y resonante silencio de Aurelia. En la mesa se quedaron 2 personas silenciosas y rotas, solas con la cuenta ya pagada,
la vergüenza pública y el recuerdo de una mujer tranquila y modesta que ahora tenía su mundo en sus manos.